Continuamos nuestra tertulia de Descubriendo el siglo XXI y continuamos sobre los departamentos del gobierno de la Iglesia. Como les decía, el más importante, porque es el coordinador prácticamente de todos ellos, es la Secretaría de Estado, el secretario de Estado. Equivaldría el Papa como el presidente del gobierno, como el jefe de gobierno, como el presidente del gobierno, el secretario de Estado como primer ministro. Luego después los departamentos, siete congregaciones, sagradas congregaciones, Doctrina de la Fe, que ha sido famosa en estos días porque han nombrado el nuevo prefecto. A continuación, la Congregación para la Evangelización de los Pueblos. La Congregación para la Evangelización de los Pueblos es la que se encarga de todas las misiones, o diócesis de misiones, países en los cuales se está empezando a llevar el Evangelio, cargado de campañas, de ayuda a obispos, de construcción de iglesias, de misioneros, etcétera. Se llama la Congregación para la Evangelización de los Pueblos. Recordemos que en la Iglesia, en el cristianismo, hay una serie de ritos, que es cómo se vive la Iglesia en determinados ambientes culturales. Y hay varias iglesias católicas de rito oriental. Bueno, pues hay una congregación para las iglesias orientales. Actualmente el que está al frente de la Congregación para las Iglesias Orientales es un cardenal argentino, cardenal Sandri, que es el que tiene que ver con la iglesia maronita, el que tiene que ver con las relaciones con la iglesia ortodoxa rusa, la iglesia ortodoxa griega, etcétera. A continuación, después, la Congregación para el Clero. La Sagrada Congregación para el Clero es la que se encarga de toda la vida de los sacerdotes, de los estudios, de las dispensas. Cuando un sacerdote deja de ser sacerdote porque se quiere casar, o porque ha decidido dejar el ministerio, tiene que bregar con ello la Sagrada Congregación para el Clero. También es la que se encarga, desde el tiempo del Concilio de Trento, la que se encarga de bregar con la catequesis. Pero fundamentalmente es la vida de los sacerdotes, los estudios, los reclamos, las ordenaciones, las dispensas, etcétera, tienen que ver con ellos. La quinta sería la Congregación para el Culto Divino y Disciplina de los Sacramentos. Todo lo que tiene que ver cómo se celebran los sacramentos, cómo se debe celebrar la misa, qué lecturas, qué ornamentos, qué traducciones de textos, etcétera. Todo lo que tiene que ver con el culto divino, con la vida de los sacramentos, ese departamento es el que se encarga de ello. Las traducciones de los misales, las traducciones de los leccionarios, etcétera, ellos tienen que revisarlo para que todo sea uniforme. Luego hay la Sagrada Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica. Es el departamento que se encarga de todos los religiosos y religiosas. O sea, todas aquellas órdenes religiosas o institutos seculares o institutos religiosos reconocidos por la Santa Sede, reconocidos por la Iglesia, tienen un departamento que se encarga de manejarlos, que se encarga de ver con ellos. Y luego está la Sagrada Congregación para las Causas de los Santos. Explicamos en días pasados cómo se hace un santo, qué procesos. Pues este departamento de la Curia es el que se encarga de todo ello, de todo lo que tiene que ver con las causas de los santos. Que puede decir, se le puede declarar santo, no se puede declarar santo, es entre comillas, la fábrica de santos. Todos los procesos no se lleva a la Congregación de Obispos, no se lleva a la Congregación del Clero, se lleva a la Sagrada Congregación para la Causa de los Santos. Y luego finalmente la Congregación para los Obispos. Igual que existe un departamento en la Curia Vaticana que se encarga de los sacerdotes, hay uno que se encarga de los obispos. La que tienen que investigar cuando a un sacerdote le van a nombrar obispo, que si es de sana doctrina, o sea, una serie de procesos que se siguen en Roma, y que cualquier queja que uno tiene contra un obispo, las que manejan cuando un obispo se tiene que jubilar o hay que retirarlo por cuestiones de salud o por cuestiones de escándalos también, esa es la Congregación de los Obispos. O sea, los 9 grandes departamentos de la Curia Romana se llaman Sagradas Congregaciones. De la Fe, Evangelización de los Pueblos, Iglesias Orientales, Congregación del Clero, Culto Divino y Sacramentos, Vida Religiosa, Causa de los Santos. Hay una congregación que se me había olvidado, la Congregación para la Educación Católica,
que es la que tiene que ver con todos los colegios católicos, con todos los seminarios católicos, con todas las universidades católicas del mundo. La Sagrada Congregación para la Educación Católica. Y luego la Congregación de Obispos con todo lo que tienen que ver obispos. Departamentos, después tribunales, hay 3. El Tribunal de la Penitenciaría Apostólica, que viene siendo el juzgado de primera instancia, por así decir. El Supremo Tribunal de la Asignatura Apostólica, que vendría siendo como un tribunal supremo. Y el Tribunal de la Sagrada Rota, que es la que tiene que ver con las nulidades de matrimonios. Se llama rota porque los jueces van rotando quién lo va presidiendo un año cada uno, o unos meses cada uno, no recuerdo la temporalidad que tienen. O sea, congregaciones, tribunales. Luego hay pontificios consejos, que vendrían siendo como secretarías del ministerio. O sea, no llegan a la categoría de Sagrada Congregación, pero sí es un departamento importante. Consejo para los laicos, Pontificio Consejo Cor Unum, que se encarga de las cuestiones sociales, Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso, Consejo para la Unión de los Cristianos, Consejo Justicia y Paz, Consejo para la Familia, Consejo para la Nueva Evangelización, Consejo para las Comunicaciones Sociales, Consejo para las Culturas, Consejo para la Interpretación de los Textos Legislativos, Pastoral Sanitaria y Consejo para la Pastoral de Migraciones. El Papa Francisco ha creado nuevos consejos, nuevos dicasterios, que unen algunos que no existían con algunos que ya existían. Por ejemplo, él hizo el dicasterio, el Sagrado Pontificio Consejo para los laicos, la familia y la vida. Allí juntó el Consejo de Pastoral Familiar y el Consejo para la Familia y el Consejo de Cor Unum. Y luego ha creado el dicasterio para el desarrollo humano integral. O sea, además de los 2, 4, los 12 que había, añadió 2 más. Y añadió uno muy importante, juntó todo lo que tiene que ver comunicaciones en un departamento especial. Porque antes había la Radio Vaticana, el Observatorio Romano, que es el periódico, el Centro Televisivo Vaticano, que es el canal de televisión del Vaticano, la sala de prensa para los periodistas de papel, por así decir, que escribimos en periódicos y radio, y después el Pontificio Consejo para las Comunicaciones, que tenía que ver con televisión, con permisos de televisión, de fotografía y de cine. Ahora se ha agrupado todo en un dicasterio, en un Pontificio Consejo para las Comunicaciones, todo junto. Otras instituciones que vendrían siendo de tercera categoría, pero son importantes. El prefecto de la Casa Pontificia. ¿Quién es este señor? El que se encarga de que las cosas de la casa del Papa funcionen. Que tenga quien le prepare la comida, aunque parezcan cosas insólitas, que le prepare la comida, que le prepare la ropa, quién va, quién viene, quién recibe el Papa, etcétera, como mayordomo del Papa. Después está la Comisión de Iglesia de Dios y Iglesia Dei, que tiene que ver con el diálogo con el grupo llamado de los de Lefebvre. El grupo de Lefebvre fue un arzobispo que después del Concilio Vaticano II se rebeló contra la Iglesia y fundó su propia Iglesia. Entonces hubo que excomulgarle, fue un cismático y se está bregando con él para que vuelva. Está el Gobernatorato de la Ciudad del Vaticano, donde maneja, pues es como si fuera una alcaldía, las cosas como la alcaldía del Vaticano. La Oficina de las Celebraciones Litúrgicas, la que tiene que ver con toda la liturgia del Papa. Cuando el Papa celebra la Santa Misa en público, hay que organizar una serie de estrategias. Poner el altar, quién va a hacer las lecturas, quién no va a hacer las lecturas, qué lecturas se van a hacer, o sea, preparar todo lo que tiene que ver con la liturgia. Luego existe un comité para los congresos eucarísticos internacionales, cuando hay actividades de este tipo. Oficina de trabajo de la sede apostólica, porque en el Vaticano trabajan hombres y mujeres que no son curas ni monjas, hombres de familia, entonces es una fuerza laboral fuerte, los que limpian la iglesia. Hay una cosa curiosa, por ejemplo, cuando un papa muere, el mes siguiente reciben un salario doble los empleados por el trabajo que tienen que desarrollar en esos días de funeral, de cónclave y demás. Aunque la tradición viene de la costumbre que había en la Edad Media y en el Renacimiento, cuando un papa moría, los servidores de palacio invadían y arrasaban el palacio para llevarse todo lo que pudieran. Se quedó la costumbre de, cuando muere un papa se les da un sobresueldo, equivalente al salario del mes completo.
Si hay que pagar taxes o no, eso ya no lo sé. Pero sí reciben un salario que tienen que ver ese departamento de las oficinas del funcionamiento de la curia. Existe también el Archivo y Biblioteca Vaticanas, existen los bienes culturales y arqueología clásica, y existe comisión disciplinar de la curia romana. No piensen que porque sean sacerdotes y monjas y religiosos se portan bien, de vez en cuando se portan mal, hay que llamarles la atención. Todas esas oficinas, Administración de Prefectura de Asuntos Económicos de la Sede Apostólica, y Administración del Patrimonio de la Sede, y Cámara Apostólica, que tiene que ver con la Casa del Papa. Todo eso funcionando es lo que hace que el engranaje y la comunicación de la Iglesia vaya funcionando. Pero eso pasa como todo se burocratiza, todo se vuelve, pues eso, un lío, y hay que ponerlo. Y una de las cosas de Francisco ha sido la curia romana, como decía el Papa Juan Pablo II, en el ejercicio supremo, pleno e inmediato de su poder sobre toda la Iglesia, el romano pontífice se sirve de los dicasterios de la curia romana, que en consecuencia realizan su labor en su nombre y bajo su autoridad para bien de las iglesias y servicio de los sagrados pastores. O sea, el que manda es el Papa. Muchas veces no se entera de lo que está pasando, pero hay la responsabilidad del irresponsable. Y él delega en todos los aspectos de la vida de la Iglesia, en todos los aspectos. Por ejemplo, hay un departamento que entra entre Nueva Evangelización, Pontificio Consejo para la Cultura, Pontificio Consejo para los Laicos. Entre todos hay un departamento que se trata de las Jornadas Mundiales de la Juventud. La próxima Jornada Mundial, cada 3 años se celebran estas jornadas, más o menos cada 3 años. Se organizan ya, pues desde la última ya se van preparando. La próxima va a ser en Panamá. En un principio la próxima iba a ser en el verano de 2018, o sea, el año que viene. Pero el problema es que Panamá en el verano es una zona de alto riesgo de inundaciones, de lluvias y de huracanes. Entonces se ha trasladado para el enero 22 del 2019. Ya antes de, hoy estamos a 6, el día 3 de este mes, del mes de julio, ya se aprobó y se hizo público el himno oficial de la Jornada Mundial de la Juventud de Panamá, el cual vamos a oír, y con él, pues eso, si quieren saber más sobre la curia romana, llamen, si no, comuníquense con nosotros. He aquí la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra. Con este versículo del Evangelio de San Lucas inicia el himno oficial de la 34ª Jornada Mundial de la Juventud, Panamá 2019. Himno que fue presentado este 3 de julio en la capital de esta ciudad centroamericana. Un canto que tiene ritmos característicos de la cultura panameña y hace referencia al lema elegido por el Papa Francisco para la JMJ Panamá 2019. En la presentación, el arzobispo de Panamá, Monseñor José Domingo Ulloa Mendieta, manifestó que este himno expresa la misión a la que estamos llamados como discípulos y misioneros en estos tiempos, a ejemplo de la Virgen María. También dijo que nos entusiasma ponerlo hoy a disposición de los jóvenes del mundo para que cantándolo se preparen alegres y dispuestos a dejarse transformar por Dios. El himno será cantado y escuchado en los 5 continentes. Esta alabanza fue escrita y compuesta por Abdiel Jiménez, catequista y salmista de la parroquia Cristo Resucitado en San Miguelito, autor de varias piezas litúrgicas, miembro de diversos coros y egresado de la Facultad de Ciencias Religiosas de la Universidad Católica Santa María la Antigua. Luego de una amplia selección entre 56 postulaciones, examinadas por un jurado compuesto por una docena de reconocidos profesionales de la música panameña, se escogieron las 3 mejores propuestas para que luego el Comité Ejecutivo de la Jornada Mundial de la Juventud, junto con el Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida de la Santa Sede, eligieran la ganadora. Recordando que la Jornada Mundial de la Juventud es un encuentro de jóvenes de todo el mundo con el Papa en un ambiente festivo, religioso y cultural que muestra el dinamismo de la Iglesia y da testimonio de la actualidad del mensaje de Jesús. Se realiza cada 3 años y el último se llevó a cabo en Cracovia en el año 2016. La JMJ de Panamá 2019 se realizará del 22 al 27 de enero de 2019 en la ciudad de Panamá.
El objetivo de la Jornada Mundial de la Juventud es favorecer el encuentro personal con Cristo que cambia la vida, promover la paz, la unidad y la fraternidad de los pueblos y las naciones del mundo a través de la juventud como embajadora. Somos peregrinos que venimos hoy aquí, desde continentes y ciudades. Queremos ser misioneros del Señor, llevar su palabra y su mensaje. Ser como María, la que un día dijo sí ante la llamada de tu proyecto. El cielo se goza y canta de alegría, toda la tierra alaba tus portentos. He aquí la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra. He aquí la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra. Tu sierva yo soy, tu hija yo soy, tu hijo yo soy. Ser como María, disponibles a salir, iglesia peregrina con amor. Jóvenes testigos y discípulos, con alegría, fe y vocación. La sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra. He aquí la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra. No tengan miedo, no tengan miedo de llevar el amor de Dios. Comprometidos sí, como María, que supo ser la sierva del Señor. He aquí la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra. He aquí la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra. La sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra. He aquí la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra. He aquí la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra. La sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra. Continuamos nuestra tertulia de Descubriendo el siglo XXI, aquí en la ciudad de Nueva York, la capital del mundo, para todos ustedes allí donde nos estén sintonizando. Yo sé que hay algunos que nos sintonizan hoy jueves desde las prisiones alrededor de Nueva York, que pueden captar directamente el programa. Hay otros que nos escucharán el viernes en Chicago, el sábado en Atlanta creo que es, donde está Inmaculada Radio y sus emisoras satélites, que son 40 y pico, y el domingo en Puerto Rico.
De hecho, me cuentan de la oficina que los boricuas son bien fanáticos, bien fiebrús de nuestra tertulia, porque la mayoría de las cartas que recibimos son precisamente de Puerto Rico. Casi vamos a hacer un programa especial solamente para los boricuas. Siempre han dado la mano, siempre nos han apoyado. No quiere decir que los otros no lo hayan hecho, ¿no? Pero destacan ellos. Por eso nuestro saludo cordial y nuestro agradecimiento. En segundo lugar, estamos en el mes de julio. Estamos empezando el mes de julio. Tenemos que pagar la emisora. Si no lo pagamos, el programa es muy bueno, muy chévere, muy especial, pero o pagas o te vas. Así que esa es la suerte del pobre. Y bueno, y como decían el pobre vive de endeudarse, pero mientras tanto hay que seguir pagando y responsabilizándonos de los compromisos económicos con la emisora. Ellos nos prestan el espacio, nosotros pagamos. Y así todos pagamos y todos felices y se acabó y seguimos caminando sin más. Ahora cambiamos de tercio. La figura de María que, como les decía, vamos a ampliar más en la parroquia de San Columba, situada en la calle 25 entre 8ª y 9ª avenidas. Nos juntaremos para hablar de la figura de esa tal María. Y siguiendo un poco, pues, lo que hemos dicho en ocasiones anteriores, y lo mismo que hemos dicho, el Jesús de la historia, la María de la historia, no la historia de María. Vamos a prescindir hasta cierto punto de muchos aspectos doctrinales, que es la bienaventurada, la inmaculada, la Madre de Dios, todo eso está muy bien. Pero ¿quién era esta señora? ¿Qué sabemos de ella? ¿Cuáles fueron? Hay una serie de momentos importantes en la vida de María que es importante que valga la redundancia, que los examinemos y los analicemos, porque nos dan el verdadero rostro de María. Muy poco sabemos de ella, y lo poco que sabemos son reflexiones más bien teológicas que biográficas de ella. Hay que prescindir, por ejemplo, los evangelios apócrifos nos la presentan en una forma medio fantástica, medio idealista. Es interesante, en Estambul hay una iglesia ortodoxa, que tiene en mosaicos la concepción de María y se ven una serie de cosas interesantísimas. María protegida, María auxiliada por los ángeles, fantasías, por así decir. Pero el primero que nos habla, podríamos decir así, con datos concretos de María, es el Evangelio de Lucas. La primera noticia cierta que tenemos de ella es lo referente a la Anunciación. Hasta ese momento no sabemos absolutamente de nada. Ahora, ¿en qué consistió la Anunciación? Hemos dicho que no es fácil acceder a la María de la historia. No es fácil saber dónde nació, qué creció, qué dijo, qué hizo, qué no dijo, cuando aparece José, etc. El dato revelado nos dice que pasó algo a nivel de experiencia profunda de la fe en la vida de María. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue? Sabemos qué pasó. Hubo una transformación en su vida. Hubo una respuesta a una serie de interrogantes. Es muy difícil saber en qué consistió ese algo, porque Lucas no lo ha construido a partir de la historia, sino a partir de una serie de modelos de anunciaciones que ya están en el Antiguo Testamento. Aparición del ángel, reacción del temor, anuncio del nacimiento, imposición del nombre, indagación de quién recibe el anuncio. ¿Cómo? ¿Como yo, soy madre, si yo he decidido ser virgen? Y pide señales. ¿Cómo pasó eso? No sabemos. O sea, hoy en día los expertos, los teólogos, nos dicen que María vivió una experiencia mística en la cual ella dialoga con Dios, en la cual ella se confronta con ella misma, le confronta a Dios. Y es importante llamar la atención sobre el detalle de que Dios no impuso su voluntad a María. Muchas veces pensamos que el ángel se le aparece y le dice: no temas, María, va a pasar esto, vas a ser madre, etcétera, te impongo. No, Dios no le impuso nada a María, no impuso su voluntad, sino que pidió su consentimiento para la obra que deseaba realizar. Dios pide el consentimiento. Y lo mismo que hizo con María, hace con cada uno de nosotros. A la escena de Nazaret, aquella que discurre en el momento del anuncio del ángel, habría que aplicarle muy bien las palabras del libro del Apocalipsis cuando dice en el capítulo 3, verso 20:
Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y me abre la puerta, entraré en su casa. O sea, Dios está suficientemente bien educado para no forzar nunca una puerta. Lo vemos el caso más concreto en María. El ángel no le impone a María. Dios no le impone a María que va a ser madre. Le dice, he pensado, he creído conveniente. Podríamos decir que Dios es suficientemente bien educado para no forzar nunca una puerta. Si se hubiera encarnado por sorpresa, tratando a María como un simple medio, no solo se habría tratado de otro plan, sino de otro Dios. Dios no actúa de esa manera. Dios respeta, pide consentimiento. Dios nunca utiliza a las personas. Dios nunca trata así a las criaturas. Él deseaba a su Hijo eterno encarnado y confió su deseo a María. Pero para que el deseo se cumpliera hacía falta, era necesario que María también deseara lo mismo. Solo cuando brotó del diálogo un deseo común, el Hijo de Dios se atrevió a acampar entre nosotros. Había la voluntad de Dios de enviar a su Hijo para nuestra salvación, pero no imponer a su Hijo para nuestra salvación. Por eso el diálogo con María, necesita el consentimiento de María. Sin ella, sin ese consentimiento, no funcionaba. Era algo forzado. Así fue la Anunciación. Un diálogo de respeto, un diálogo de alegría, un diálogo de desconcierto por parte de María, pero que María no se le puso brava, por así decir. Como aquí, a mí, la madre, que yo, madre, si yo he decidido ser virgen. Y entonces el ángel, Dios le tiene que explicar a través del ángel. Dios le tiene que decir qué es lo que realmente quiere. Y así en María se cumplen las esperanzas de Israel. Muchos autores han sugerido que Lucas quiso presentar a María como hija de Sión, es decir, una especie de personificación femenina del pueblo de Israel. Es difícil también saber si tal cosa estuvo en la mente del tercer evangelista, pero luego es indudable que María pertenecía a una categoría, a un grupo muy presente en el mundo de Israel, los que se llaman los Anahuim, los pobres de Israel. Ese pequeño resto de Israel que esperaba con ansias la salvación de Dios. O sea, María nace en una época, y su hijo después va a nacer también en una misma época, en la cual los estratos sociales estaban muy divididos y había un núcleo pequeño, los que le llaman en hebreo los Anahuim, los pobres de Yahvé, aquellos que en su sencillez, en su vida de cada día, en su monotonía de cada día, sin embargo, mantenían la esperanza de un Mesías, mantenían la esperanza de un mundo mejor, mantenían la esperanza de que Dios no les había abandonado, mantenían la esperanza de que algo iba a cambiar. Pero mientras tanto ellos se conformaban con el cumplimiento de la ley, con lo que conocían, con lo que amaban, con lo que les llenaba ahí. En María podemos ver, por ejemplo, lo mejor de Israel antiguo, aquello que va a convertirse en evangelio. Cuando María pronuncia el hágase para ella y pasa ella del Antiguo al Nuevo Testamento. O sea, ese consentimiento, pongamos la historia dividida en dos grandes etapas. La etapa del Antiguo Testamento. A María le preguntan si quiere ser madre, si quiere aceptar un reto. María cuestiona. Pero cuando acepta, pasa a través de ella, es el núcleo, el contacto entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Por eso María como hija de las esperanzas de Israel. En María podemos ver, por tanto, lo mejor y lo peor del Antiguo Testamento, del Antiguo Israel, pero sobre todo el paso del Antiguo al Nuevo Testamento. Por eso muchas veces en mayo o en las fiestas de la Virgen nos esforzamos en revalorizar el Adviento como tiempo mariano. Si durante las 4 semanas de Adviento la Iglesia quiere revivir la espera del resto de Israel, es María, sin duda alguna, la que se convierte en la figura clave del tiempo litúrgico. Santo Tomás de Aquino, en la Edad Media, afirmaba que María dio su sí cuando
en cuanto al Hijo de Dios vino a su casa, los suyos no le recibieron. Esa fue, como diría Simeón, la espada que traspasaría el alma de María, cuando ve que su gente no lo recibe, cuando las autoridades judías no reciben a su hijo. Ella sabía quién ya era su hijo. Ver que muchos de su pueblo rechazarían el Evangelio, Jesús serviría en realidad para la caída de unos y elevación de otros. Muchos creyentes sienten hoy dolor semejante al ver que personas muy queridas se alejan de la fe. O había un teólogo inglés en la Edad Media que decía, en Guillermo de Newbury, solía afirmar, acuérdate, hijo mío, que de ellos tomaste la carne con que abriste la salvación al mundo. María es el vínculo del Antiguo y del Nuevo, que se cumplen en ella una serie. Recordemos que cuando van a tener la presentación en el templo, cuando Jesús es presentado en el templo, a los 8 días de haber nacido, la circuncisión y presentación en el templo, Zacarías le dice que una espada atravesará su corazón. Es la espada del desprecio de su pueblo, es la espada del desprecio que después le vamos haciendo, es el desconcierto de la muerte, el fracaso de la vida, de la misión que Jesús había encomendado. Todo eso le va afectando a María. Pero no deja de decir eso. De ellos tomaste la carne para que con que abriste la salvación del mundo. El paso de Jesús significó en nuestra vida, en la vida de María y en la vida de la humanidad, el paso del Antiguo al Nuevo Testamento, pero sobre todo el paso de la muerte a la vida. La vida de Jesús empieza a tomar, y la vida de María por consiguiente, y la vida de los apóstoles empieza a tomar sentido a partir de la resurrección. Ahí ya se cambia todo. Pero mientras tanto fue sufrimiento, malos ratos, desprecios, incomprensiones, sufrimientos, todo eso pasaron. Hubo momentos alegres, claro que los hubo, en toda vida siempre hay algún resquicio para la alegría, pero fueron las incomprensiones las que mataron a Jesús. Y es María la que nos lo trae y la que nos va dando ejemplo. Tiene ya su Biblia, la colección de libros que han marcado la historia de la humanidad en los últimos 25 siglos. Si aún no posee una Biblia, nosotros podemos ofrecérsela a un precio módico, tanto en inglés como en español, o incluso bilingüe. Para precios y ediciones, favor de llamar a Descubriendo el Siglo XXI, 212-244-4778, 212-244-4778, o visite nuestra página de internet www.descubriendoelsiglo21.com, sección de tienda. Continuamos nuestra tertulia de Descubriendo el Siglo XXI. Y quiero recordarles, vamos a seguir eso adelante, sembrando alegrías y esperanzas. En Net TV de la Diócesis de Brooklyn, en el segmento hispano, estamos teniendo una pequeña tertulia de media hora, sobre temas que pueden interesarnos, así que si pueden sintonizarlo, si no, entren en la página de nuestra oficina descubriendoelsiglo21.com y van allí a videos y allí están colocados. Como allí también se encuentran los programas antiguos de la tertulia. Continuamos sobre María, el modelo del discípulo cristiano. Lucas presenta a María como la primera que escuchó el Evangelio. Sí, la primera buena nueva del Evangelio fue ella. Cuando ella dice, hágase en mí según tu palabra. O sea, ella es la primera receptora de la palabra de Dios. María Isabel, su prima, la saludará diciendo, dichosa tú que has creído. Por fin, en los Hechos de los Apóstoles aparece María entre los discípulos tras la resurrección. María, la discípula de su hijo y asociada a su tarea, recuerda fácilmente, nos recuerda a nuestra madre, pero sobre todo recuerda la presencia, la escucha. O sea, decíamos de la Anunciación que Dios le pide permiso a María.
María le cuestiona a Dios. Pero en el momento en que escucha, esa palabra la va transformando. Va transformando su existencia. De ser siempre soltera, virgen, a ser madre, de saber que hay alguien necesitada y ella va a cuidarla. En fin, una serie de circunstancias. María, pues eso, la fe de María tuvo que ir creciendo a lo largo de su vida. Lo que se dice de Cristo con más motivo aún puede aplicarse de María. De Jesús se dice, Lucas nos dice en el capítulo 2, verso 52, progresaba en sabiduría, en estatura y en gracia de Dios, en gracia ante Dios y ante los hombres. Eso habría que aplicarse también a María. La fe de María, como la nuestra, es una fe que ignora el futuro y no acaba de comprender, pero también fue una fe ejemplar por su confianza ciega. Y es una esperanza, una fe impregnada de meditación. Conservaba cuidadosamente todas las cosas en su corazón, nos dice Lucas. Creía, no entendía muchas cosas, pero guardaba. Tenía ese sentido de espera, ese sentido de escucha. La prueba de fuego para María llegaría en el Calvario. En el momento de la Anunciación había escuchado las palabras: Él será grande, el Señor Dios le dará el trono de David su padre, reinará sobre la casa de Jacob por los siglos y su reino no tendrá fin. Y aquí está junto a la cruz. María es testigo, humanamente hablando, de un completo desmentido de esas palabras. O sea, resulta que le vienen, fíjense la escena. María recibe el anuncio del ángel, empieza el diálogo, el ángel le promete villas y castillos. Será grande, será hijo del Altísimo, etcétera, etcétera, etcétera. Y 30 años después, toda esa grandeza, ¿dónde queda? Si lo están masacrando, si le han matado a palos, a azotes, que para poder llegar al Calvario tuvieron que echar mano de uno. Eso es: reinará sobre la casa de Jacob y Dios le dará el trono de David y reinará en su reino no tendrá fin. María podría decir: me han engañado para que fuera madre, no entiendo nada. ¿Cómo puede ser todo esto? Sin embargo, es lo que ya pasa en la noche oscura. Su hijo está agonizando como un madero, como un condenado, despreciable y deshecho de los hombres, varón de dolores, como dice el profeta Isaías. Sin embargo, a pesar de la noche oscura, María sigue creyendo. La palabra tertulia significa encuentro de amigos que conversan sobre las cosas de la vida, alegrías, penas, esperanzas, tristezas, de todo aquello que nos hace más humanos, porque nada humano le es ajeno al creyente. La tertulia del siglo XXI es eso, un encuentro que llevamos a cabo desde la ciudad de Nueva York, la capital del mundo. Queremos que cada persona que nos escuche se sienta en familia, en grupo, en amistad. Conéctate con nosotros. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI. Apartado de correos 1170 Nueva York 118 o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Y desde la tertulia vamos a seguir compartiendo alegrías y esperanzas, penas y tristezas, porque nada humano nos es ajeno. Tiene ya su Biblia, la colección de libros que han marcado la historia de la humanidad en los últimos 25 siglos. Si aún no posee una Biblia, nosotros podemos ofrecérsela a un precio módico, tanto en inglés como en español, o incluso bilingüe. Para precios y ediciones, favor de llamar a Descubriendo el Siglo XXI, 212-244-4778, 212-244-4778, o visite nuestra página de internet www.descubriendoelsiglo21.com, sección de tienda. Vengan porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, estuve en la cárcel y me visitaron, enfermo y me fueron a ver, extranjero y me acogieron. Hoy en día damos de comer, beber, acogemos y visitamos cuando nos acercamos a nuestros hermanos presos, enfermos o emigrantes. A través de la radio lo hacemos posible. Ayúdanos a ayudar. Envíenos su donativo a Descubriendo el Siglo XXI, P.O. Box 1170, New York 118. Repito, Descubriendo el Siglo XXI,
P.O. Box 1170, New York 118. Continuamos nuestra tertulia. No se olviden mañana viernes, los que puedan aquí en el área de Nueva York, participar en nuestra Eucaristía, que es una Eucaristía de sanación, pidiendo al Señor que nos sane, pero sobre todo de oración y acompañamiento a nuestros hermanos privados de libertad. A ellos representados en sus familiares, en ellos que sufren, todos sufrimos. No es agradable ver a una persona presa, una persona privada de su libertad, por muchos errores que hayamos cometido. Siempre hay una segunda oportunidad. Mientras vivimos, mientras hay vida y esperanza, decimos en nuestro refranero. Por eso también pongámonos en los zapatos de nuestros hermanos presos. ¿Cómo hubiéramos obrado nosotros de habernos visto en las mismas circunstancias que ellos? Pongámonos en los zapatos de los familiares de nuestros hermanos privados de libertad. Quizás también nosotros algún día caigamos en esa situación. Por eso, hoy por ti, mañana por mí. Continuamos hablando de María, María cercana a la gente sencilla. María no era una gran princesa. Celso, un gran filósofo, como que reprochaba a Jesús que procediera de una aldea judía y de una mujer lugareña y mísera que se ganaba la vida hilando. No sabemos si realmente hilaba o no hilaba María. Lo que María de la historia, María, la real María, la de la historia, sí sabemos que fue una mujer pobre, que venía de un ambiente de clase media baja. Recordemos, por ejemplo, que la ofrenda que hizo con motivo de la presentación de Jesús en el templo fue un par de tórtolas y 2 pichones, la tarifa que marcaba el libro de Levítico para los indigentes, los de escasos recursos. O sea, en el mundo de Israel, en el mundo de la ley de Moisés, el primer fruto le pertenece a Dios. Y el primer fruto del vientre, sea el hombre, sea del vientre de la mujer, sea el vientre de los animales, cuando una vaca o un buey, o una vaca, una oveja, un camello tiene su primer fruto, su primera criatura, le pertenece a Dios. Cuando una mujer tenía un hijo, le pertenecía a Dios. El pueblo de Dios no hacía sacrificios humanos, pero antes había un cambio, el equivalente a, pues era un carnero, o si era pobre de miserable, de miseria, siempre, por muy pobre que sea, siempre hay una oportunidad de comprar algo. Entonces, lo más baratito, pues eran unos tórtolas o 2 pichones. Y María, el presupuesto de José no era muy alto. ¿Por qué decimos que era pobre? Pues porque tuvieron que pagar la tarifa de los pobres. Ahora, fue una campesina sin grandes ínfulas y sin grandes terratenientes, sin tierras, sin recursos y sin medios. Fíjense que es interesante que Lucas, para presentarla, nos tiene que decir primero cuál es su pueblo, Nazaret. ¿Dónde queda este pueblo? En la Galilea. ¿Y cuál es su referencia familiar? Casada con un tal José. Solo luego, después de eso, es que nos dice su nombre. Pero después de habernos dicho, era una mujer de tal pueblo, estamos seguros que si María hubiera sido la mujer de Herodes o Cleopatra o cualquiera, que todo el mundo sabía quién era, pues no hacía falta esa introducción. Pero sus lectores sabrían muy bien quién era la persona. En la Anunciación se ve claramente que Dios, como nos dice la primera carta a los Corintios, Dios ha escogido lo débil del mundo para confundir a lo fuerte. Lucas va a poner en boca de esa mujer pobre un cántico en el que alaba a Dios porque viene a liberar a los pobres. Magnificat. El Papa Pablo VI, en un documento que tiene, una encíclica sobre el culto de María, dice: María de Nazaret fue algo del todo distinto de una mujer pasivamente sumisa o de religiosidad alienante. Antes bien fue mujer que no dudó en proclamar que Dios es el vengador de los humildes y de los oprimidos, y que Dios derriba de sus tronos a los poderosos del mundo. La figura de María no defrauda esperanza alguna profunda de los hombres de nuestro tiempo y les ofrece el modelo perfecto del discípulo del Señor, artífice de la ciudad terrena y temporal,
pero peregrino diligente hacia la celeste y eterna, promotor de la justicia que libera al oprimido y de la caridad que socorre al necesitado. Este documento, la encíclica del Papa Pablo VI sobre el culto a María, es una piedra angular, por así decir, una piedra fundamental en nuestra relación con María y demás. Cuando vemos, por ejemplo, esos cuadros de Fra Angelico o de Velázquez o de Murillo en la pintura clásica, María muy elegante, María era una mujer campesina, una mujer sencilla, común y corriente, pero una mujer creyente. En eso podemos parecernos a ella. Hoy en día, pues sí, hay campesinos, hay campesinas, hay una serie que no es que sea indigno el trabajo, ni mucho menos. Todo trabajo es digno, todo trabajo hay que respetarlo. Pero hay ciertos trabajos que no nos caben en la cabeza de que que iba a ser madre de Dios, pues que tuviera que trabajar. Pues sí, señor, tenía que trabajar como todo hijo de vecino, si no se moría de hambre. Y tenía que trabajar porque tenía la responsabilidad de un hijo, y tenía que trabajar porque tenía la responsabilidad de un esposo. Era hija de su tiempo. Y en su tiempo no había agua corriente y había que ir a los pozos. En Nazaret hay un pozo que todavía le llaman el Pozo de la Virgen. Si era ese el que había o no había, no lo sé. Y como dicen los italianos, si non è vero, ben trovato. Si no es cierto, bien podría serlo. Pero lo que quiero destacar es eso, la figura de María como la mujer creyente, la mujer audaz, la mujer abierta a los demás, abierta a las necesidades de los demás, que va a permitirse, entre comillas, el lujo de exigirle a Dios y de recordarnos que Dios se va a encargar de los pobres. El pobre, y aquí podríamos entrar en una polémica grande. ¿Quién es pobre? Miren, yo conozco personas tan pobres que lo único que tienen es dinero. Y conozco personas tan ricas que no tienen un centavo. El dinero, venía yo y cuando venía para la emisora repasando mentalmente las cosas, al fin y al cabo nuestra sociedad se viste de engaños. Si necesito $50,000, me dan unos papelitos pintados. O sea, estamos trabajando X horas y se nos paga supuestamente a tanto la hora. Y eso nos dan unos numeritos en una computadora. O sea, no tocamos el dinero, lo que se llama dinero, sino hemos trabajado X horas, nos introducen unos numeritos en una cuenta, en una supuesta cuenta, en una computadora, en un ordenador, y eso es lo que hemos ganado. Que con eso después lo más que podemos hacer es que nos den papelitos de colores. Sí, papelitos de colores, pero son papelitos de colores. Serán billetes de banco respaldados, pero son papelitos de colores. Lo que importa es los convencionales, cómo tratamos a las personas. Si tienen muchos papelitos de colores es importante, y si no tiene papelitos de colores no es importante. La importancia de una persona está no por lo que tiene, sino por lo que vale. Y todos tenemos un gran valor. Tan importantes seremos que Dios mandó a su Hijo para que compartiera con nosotros y nos marcara unas pautas. Y María es el ejemplo de la apertura a Dios. Una apertura de confianza, una apertura de amor, una apertura de sinceridad para con los demás, para con Dios y para con todos los mundos. María, la mujer que cree, la María fue elegida por Dios para ser la madre de Cristo, pero ella seguirá siendo siempre una criatura ante su Creador. El Pedro de Cherle, un obispo que murió en el año 1183, recordó oportunamente que es la esclava del Señor, una criatura que se hace pasar por esclava. Sería bueno que nos quitáramos un poco de las telarañas del cerebro y cuando hablamos esclava no pensemos en ese sentido de sumisión, de esclavitud, de pisoteo, de uso de la persona como si fuera un objeto. No. Cuando se dice el sentido de esclavo es el sentido de disponibilidad. María, la mujer que confía,
la mujer que cree, la mujer que está dispuesta. Y así es modelo para nosotros. Ver una mujer dispuesta a escuchar. En una sociedad como la nuestra, que tenemos todos los medios de comunicación habidos y por haber, pero lo que menos hacemos es escuchar. María es el ejemplo de la mujer que escucha. Y fíjense, mujer y oyente de la palabra, que cuestiona, le cuestiona a Dios que le respeta. Y ese escuchar, dialogar, respetar, va a llevar a un compromiso. Compromiso, primero, el más conocido es el compromiso de María, que se entera que su prima está necesitada y va donde ella. Hemos conversado, creo, anteriormente aquí, no vamos a repetirlo de nuevo, la situación en la cual se le plantea a María cuando se entera de su preñez, por así decir, no es de su embarazo, cuando se entera de su embarazo y del embarazo de su prima. Ella no hace cálculos. Siempre el cálculo es cómo voy a llegar y cómo voy a volver, porque hay alguien que la necesita. Entonces esa María nos sirve para... Y esa María es la que va a decirnos, va a proclamar, y proclama de lo que está. Dime de lo que presumes y te diré de lo que careces, dice nuestro refrán. Dime de lo que proclamas y te diré cuáles son tus valores. Y los valores de María, cuando proclama ante su prima, proclama a mi alma la grandeza del Señor. Proclama que Dios se ha acordado de ella. Proclama que Dios es el que va a defender al pobre, porque ella está convencida, porque la ha defendido a ella. Por eso, entendiendo de esa manera, se puede comprender por qué María no le dijo ni esta palabra es mía a José, porque confiaba que el Señor, que le había metido en ese lío, entre comillas, Él le iba a ayudar. ¿De qué nos sirve a nosotros? Pues nos sirve para ver a María más cercana a nosotros. No treparla en una nube, no treparla en una estrella, ni pisando las estrellas, ni la luna, ni toda esa parafernalia que hemos inventado en las pinturas y demás. Ver a María como la cercana, como la que dialoga, como la que pregunta, como la que defiende, como la que se siente engañada. Pensemos lo que le dijo el ángel a María. Lo que van a hacer de ti viene del Altísimo, el trono de David va a ser heredero de David, el trono de David no tendrá fin límite. María se lo creyó, y eso le resulta, se siente engañada cuando ve que a su hijo es el incomprendido. Cuando habla el capítulo 6 y 7 de San Evangelio de San Juan, cuando se presenta como pan de vida, es incomprendido, que todo el mundo se desaparece, joya la jujilanga, y a mí el mismo el hijo tiene que decirle a Pedro, y ustedes, lárguense, ¿qué hacen aquí? Entonces Pedro dice, ¿a dónde vamos a ir si tú tienes palabras de vida eterna? Todo eso le va dando vueltas en la cabeza, iba guardando todas aquellas cosas en su corazón, pero al final, ¿por qué la Iglesia, la comunidad primero la tomó como ejemplo a la muerte de Jesús? Porque desde su sencillez se ganó el corazón de todos. Desde su sencillez fue lo suficiente, sencilla y frágil, pero no débil ni complicada. Es el ejemplo para cada uno de nosotros. Bueno, podríamos estar conversando más. La Anunciación al lado del Padre nos dice que hay unas realidades que ya han sucedido, que no solo han llegado a Cristo, sino también a nosotros, simples seres humanos. Que veamos a María pues como lo que fue, la madre creyente, la confiada, la abogada, la auténtica, por así decir. María es la María cercana a nosotros, la discípula amada del Señor. Resumiendo, acerquémonos a María, descubramos la María de la historia, que es la que nos va a llevar a la María de la fe. Una mujer sencilla, una mujer fuerte, una mujer audaz, una mujer que confía y que se siente frustrada. Cuando el muchachito se les pierde y ellos andan buscando y lo encuentran y dicen, ¿acaso no sabía que me tengo que dedicar a las cosas de mi padre? Todo eso la confundía más, pero sin embargo seguía confiando. Busquemos el ejemplo de María, la primera discípula, la primera creyente, la primera que sufre, la primera que ríe, la primera que sirve,
Fíjense que se entera de las bodas de Caná de que falta vino y le exige, entre comillas, a su hijo que le resuelva el problema. Si se entera de que tenemos necesidades, no les quepa la menor duda que ya va a salir en nuestro favor. Pero al menos que tengamos esa confianza, que veamos esa cercanía con María y esa confianza para hablarle a Dios, para dialogarle y para compartir. Bueno, nada más, el tiempo se nos acaba. Los que puedan nos encontramos en la iglesia de San Columba para la celebración de la Eucaristía. Pero para todos ustedes, los que estamos en el hemisferio occidental, que el calor no sea muy aplastante, y los que viven en el hemisferio occidental, que el frío no sea muy pelú. Para todos ustedes, nuestro saludo, nuestra bendición, pidiéndoles que nos sigan ayudando con su oración. Si vienen unos centavitos, están bienvenidos, pero sobre todo pidan por nosotros para que podamos seguir sembrando con alegría y esperanza las alegrías y las penas, las tristezas y las esperanzas de cada uno. Que Dios les bendiga. Hasta el próximo jueves. Señor, nuestros hermanos a los que tú amas están encarcelados. Ten compasión de todos los presos y socórrelos. Si es posible, que sea llevadero para ellos este cáliz. Pero no se haga nuestra voluntad sino la tuya. Haznos sensibles a las necesidades de nuestros hermanos encarcelados y haznos comprensivos con sus limitaciones. Ayúdanos a hacerle más llevadera la sentencia. Señor, a los que amas están encarcelados. Toda su familia está también sufriendo. Haz que nunca pierdan la confianza y la esperanza en ti. Amén. Hasta el próximo jueves, si Dios quiere. Que Dios les bendiga.